Señor. Bueno, mis amados, hoy día, estamos, ¿verdad? Una vez más con este devocional de la palabra del Señor, sabiendo y creyendo que no es el hombre, es Dios, ¿verdad? A través de sus instrumentos que habla cada mañana. Y yo sé que el Señor, en medio, ¿verdad?, de esta exposición de la palabra, en medio de nuestros hermanos, el Señor siempre tiene una palabra especial. Y hoy día, no resta, ¿verdad?, sino que el Señor está allí atento, amén, a nuestras peticiones, a nuestro corazón, a nuestro deseo. Pero mayormente Él desea, ¿verdad?, que su pueblo, su iglesia, amén, sea revestido de la palabra del Señor. Entonces, hoy día, estamos allí todavía en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, hoy nos corresponde el capítulo 15. Gloria sea al Señor. Y vamos a hablar acerca de Saúl, ¿verdad? Dice allí como título: Saúl desobedece y es desechado, bendito sea el Señor. Hemos venido viendo cómo ha declinado, ¿verdad?, este ministerio, bendito sea el Señor, un ministerio, vamos a decir, de primicia en las manos del Señor sobre este hombre. Y no supo valorizar como tal, pero entendemos que ya Dios había hablado, ¿verdad?, acerca de esta situación. Vemos allí en el capítulo 15, verso 1 en adelante del primer libro de Samuel, dice la palabra del Señor: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere y Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaín 200,000 a de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Bendito sea el Señor. Sí, como veníamos hablando acerca de esta figura, ¿verdad?, este rey de Saúl, bendito sea el Señor, ya hemos, ¿verdad?, escuchado acerca de la situación, ¿verdad?, cómo este ministerio, este trabajo, ¿verdad?, o esta responsabilidad, este hombre no supo valorizar como tal. Lo podemos ver allí en el capítulo 13, el capítulo 14 del primer libro de Samuel, acerca de ese conflicto que tuvo Israel con los filisteos. Bendito sea el Señor. Era un ejército, vamos a decir, en número, ¿verdad?, con referencia a lo que tenía ese momento Israel. No tenía, vamos a decir, al ojo humano, no tenía vida como tal, pero sabemos que la mano de Dios está con nosotros. A medida que usted y yo ponemos esa confianza, y el Señor va a estar obrando a favor nuestro, bendito sea el Señor. Y me gusta, ¿verdad?, una expresión que habló allí Jonatán, el hijo de Saúl, cuando fue allí con su guardaespaldas, con aquel paje de armas, acerca, ¿verdad?, le dijo: con uno, con dos, el Señor va a obrar, bendito sea el Señor. Pero lo voy a leer literalmente como lo dijo. Y dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros. Y dijo Jonatán: pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con poco. No es por la fuerza, no es por el número, no es por la capacidad, ¿verdad? En primer lugar es Dios en nuestras vidas y por nuestra disposición como tal en las manos del Señor. Oiga, en las manos del Señor Dios va a hacer la obra. Y vemos cómo el Señor le dio la victoria a Israel, ¿verdad?, contra este enemigo, contra los filisteos. Bendito sea el Señor. Con todo, como dijo uno por allí, por la misericordia del Señor, Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Que esa última palabra Dios la pueda decidir en nuestras vidas, sea la lucha, sea la batalla que estemos atravesando. Un momento, ¿verdad?, vamos a inclinar, vamos a meditar un momento. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a realizar? No vamos a obrar como obró Saúl de una manera alocadamente, ¿verdad? Casi que su hijo pierde la vida por tomar cosas allí a la ligera. Yo sé que en los momentos difíciles a veces nos cuesta, pero Dios demanda en este tiempo que en el momento difícil donde tenemos que nosotros aprender a confiar en Él. Y vemos este escenario, ¿verdad?, acerca del pueblo de Israel, una vez más este conflicto bélico. Ya no eran los filisteos, sino se suman allí los amalecitas, bendito sea el Señor. No era un enemigo nuevo como tal. La palabra lo resalta, que aún allí Israel saliendo de Egipto, ya había una palabra, ¿verdad?, de parte del Señor, que
iba a ser, ¿verdad?, un conflicto de generación en generación, y aquí lo podemos ver. Hoy día no estamos nosotros peleando con los amalecitas físicamente, pero sí podemos pelear con ese amalecita espiritual, bendito sea el Señor. No, ¿verdad? No es que no está derrotado, está vencido, está a vuestros pies, pero no está quieto, bendito sea el Señor. Por eso es que tenemos batalla, tenemos lucha diaria. Hay gente que dice, pero bueno, mis amados, ustedes todos los días están atando al diablo, es que se desata. No, no es eso. No hablando, ¿verdad?, como los humanos, como tal, sino conforme a la palabra del Señor. Nuestra lucha no es contra sangre, bendito sea el Señor, es con vuestras espirituales de maldad, pero queremos que el Señor está en medio nuestro. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. En el capítulo 10 vimos cómo el Señor, ¿verdad?, envió a este profeta Samuel para ungir a Saúl. Y bueno, Samuel, ¿verdad?, obedientemente fue y cumplió conforme a lo que el Señor le había destacado o lo que el pueblo de Israel había clamado a Dios, a los oídos del Señor, y Dios concedió la petición del corazón del pueblo y fue ungido Saúl, bendito sea el Señor. Y en este momento, bueno, una vez más, Dios envía palabra a Saúl por medio del profeta Samuel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. En el versículo 2 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. A veces, bueno, tenemos oposición, ¿verdad?, de algunas personas, y oye, se nos cree en el corazón cosas, ¿verdad?, en la cual Dios no quiere. Que Dios nos ayude, bendito sea el Señor. Vemos, ¿verdad?, que los amalecitas habían levantado contra Israel, y con todo, bueno, Dios había jurado que no se iba a quedar eso así, ¿verdad?, como tal. Sufrió el pueblo. Y a veces pasa también en medio nuestro que hay momentos difíciles, lucha, ¿verdad? A veces tenemos conflictos con nuestros propios hermanos. Y bueno, Señor, y queremos hacer las cosas por nuestra propia fuerza, pero dejemos que el Señor obre. El Señor es mejor, ¿verdad?, que obre Dios, porque Él sabe cómo obrar, cómo llevar las cosas de nuestros asuntos en esa parte, lo que es conflicto. Bendito sea el Señor. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún de los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Oye, aquí podemos pensar, Dios se volvió loco. Mandó a acabar con todo, bendito sea el Señor. Entonces, imagínense las palabras que Dios le dio al profeta Samuel para que se las diera a Saúl. No, mira, tira una piedrita y escóndete y ve qué resultado. No, le dijo, ¿verdad?, que no te apiade de él. Mata todo, a hombres, mujeres y niños, y aún a los de pecho, vacas, ovejas y camellos y asno. Bendito sea el Señor. Entonces, si esto es la orden de Dios, imagínense qué fue lo que le hizo los amalecitas al pueblo de Israel allí en el desierto, saliendo de Egipto. Me imagino que fue algo comparado. No es que Dios va a pagar por pago como tal. Que Dios nos ayude, bendito sea el Señor, y pongamos esa confianza en el Señor. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaín 200,000 de a pies y 10,000 hombres de Judá. Imagínense, ya el número del ejército de Israel no era el mismo con el cual fue Saúl a enfrentar allí a los filisteos. Dice allí en el capítulo 13, allí creo que en el 1 o el 2, habla que habían 2,000 estaban con Saúl y 1,000 estaban con Jonatán. Ya aquí no eran 3,000, ya aquí le había crecido el número, ya había preparado más gente Saúl, bendito sea el Señor, pero con todo el Señor estaba en medio, no es por el número de personas como tal. Vemos la mano de Dios siempre a favor nuestro. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salí de entre los Amalek para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Bendito sea el Señor. Este pueblo o este número, ¿verdad?, de personas, los ceneos, estaban con Israel como tal allá en el desierto, y les ayudaron, les colaboraron como tal, vivían como nómadas, bendito sea el Señor. Y vemos aquí que no estaban ya con el pueblo, sino estaban con los filisteos, con los amalecistas estaban ya, bendito sea la gloria de Jesús. Y vemos, ¿verdad?, cómo la misericordia del Señor. Por eso yo digo siempre, ¿verdad?, siempre cuando hacemos favores, no esperemos el pago de la persona, dejemos que Dios cancele, que Dios pague ese favor, bendito sea. El hombre es malo, nosotros somos malos, los hombres somos malos, pagamos mal, pero Dios paga bien. Dios se acordó, ¿verdad?, de ese favor que le había hecho este pueblo, los ceneos, allí a Israel en el desierto. Y en medio de esta orden de destruir allí a los amalecistas estaban los ceneos. Pero Dios le había hablado también a Saúl acerca de ellos, que los apartara, que les hablara, que se apartara porque venía un momento difícil para los amalecistas. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude a entender las cosas cada día más. Amén. Acordémonos que la lucha, la guerra no es con el prójimo, la guerra no es con el hermano.
tenemos una lucha espiritual con el diablo, los demonios, pero la palabra dice que Jesucristo los venció, los derrotó en la cruz del Calvario. Entonces tenemos que entender, ¿verdad? Obedecer en primer lugar al Señor. Aquí vemos que Saúl, ¿verdad? Comenzó bien, obedeciendo, ¿verdad? A la voz del profeta, a la voz de Dios. Pero más adelante vamos a ver qué es lo que acontece con Saúl. Que Dios nos ayude, hermano. Valorice lo que usted tiene de parte del Señor. Puede ser que su pastor, su líder, el ministro, no tome en cuenta, no porque quiere, sino a veces por mucha situación, por mucha responsabilidad, mucho trabajo en la obra del Señor. A veces no alcanza a ver, ¿verdad?, las cosas que hay en nosotros. Pero el Señor sí nos puede ayudar. Esa confianza, lo que Dios lo ha puesto en ti es para que usted lo ejerza. Bendito sea el Señor. Para que usted ejercite ese ministerio, ese trabajo de parte del Señor. No nos vaya a pasar como Saúl, alocadamente tomar decisiones en las cuales no estaban en el orden del Señor. Que Dios nos ayude y que el Señor nos guarde. Amén. Gloria a Dios, que Dios me les bendiga, Dios me les guarde, mis amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos esta tremenda historia, ¿no? Versículo 7, Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir más. Todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Gloria a Dios. Vemos aquí, amados hermanos, que efectivamente Dios le dio la victoria a Saúl con el pueblo, ¿no? Y dice que derrotaron a los amalecitas. Pero encontramos que Saúl hizo algo que no le había mandado hacer el Señor. Él dice que tomó vivo al rey Agag, y también y mató al pueblo a todos a filo de espada, pero también dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo mejor que él encontró allí. Si leemos los versículos anteriores, como nos explicaba nuestro hermano Pedro, dice allí la palabra que el Señor le mandó a destruirlo todo. Y cuando Dios dice todo, es todo. Incluso Dios le especificó en los versículos primeros, ¿verdad? Donde dice que destruye todo lo que tiene, que no se apiadara de nada, ni siquiera de los niños, ni de los de pecho, ni de ninguna cosa que había allí, porque Dios había emprendido una guerra, dice, contra Amalec desde antes, ¿verdad? Desde el tiempo de los jueces, y el Señor le dijo a Josué que destruiría para siempre la memoria de Amalec. Y viene y le encarga a Saúl esta gran encomienda, ¿no? De poder ejecutar aquello que Dios ya había dicho de antemano que iba a hacer con los amalecitas. Y qué triste, amado hermano, cuando Dios nos manda a hacer algo, nos pone una encomienda, nos da una palabra y resulta que nosotros decepcionamos a Dios porque lo hacemos a nuestra manera y no a la manera que Dios nos mandó. Dios no le mandó a perdonar a nadie, mucho menos al rey, ni que tampoco escogiera lo mejor. Dios quería que todo el pueblo era anatema, todo el pueblo, absolutamente, desde el rey, los niños, personas, cosas, todo era anatema. Dios no le dijo que rescatara nada. Era costumbre que muchas veces ellos tomaban un botín de las ciudades donde ellos iban a pelear, pero en este caso específico el Señor le mandó a que lo destruyera todo. Sin embargo, él hizo una selección, dice que él y el pueblo perdonaron. Pero si él era el rey, el pueblo tenía que someterse a lo que el rey le dijera. Así que él no podía excusarse en decir que el pueblo era el que lo había hecho, porque quien gobernaba, quien estaba al frente era él. Entonces, si el pueblo lo perdonó es porque él se los permitió y no debía ser. La obediencia a medias es una desobediencia. Amados hermanos, cuando las personas obedecen a su manera, Dios dice que lo hagamos de esta manera, pero yo lo quiero hacer de esta otra, sencillamente es una desobediencia y estamos pecando delante del Señor. Dice que vino palabra, versículo 10, de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Imagínense, Samuel le había agarrado estima a Saúl. Y viene palabra del Señor y le dice a Samuel lo que Saúl ha hecho.
con qué tristeza Samuel dice que pasó toda la noche allí orando, pensando, dirá, Dios mío, pero ¿qué le pasó a este muchacho? ¿Cómo este chico no entendió? ¿Cómo este hombre, cómo este rey no entendió si fueron unas instrucciones tan claras y tan precisas? Si nosotros nos ponemos a leer, hermano, fueron instrucciones claras. Cuando a ti te dicen, ve y destrúyelo todo, eso no tiene ninguna explicación. Todo es todo, ¿verdad? Sin embargo, ahí ya empezamos a ver el corazón de Saúl, cómo el corazón de Saúl se fue desviando del propósito de Dios, al punto que él comenzó a hacer lo que a él le parecía. Muchas veces los cristianos, amados hermanos, aunque criticamos quizás la actitud de Saúl, muchas veces hay muchos cristianos que hacen esto, o hacemos muchas veces esto. No hacemos las cosas 100% como Dios nos manda a hacerlas, sino que decimos, no, yo lo hago a mi manera. Hay gente que dice que adora a Dios a su manera. Hay gente que dice que le sirve a Dios a su manera. Y cuando alguien dice que lo hace a su manera, está faltando delante del Señor, porque para eso Dios nos dejó las instrucciones en su palabra. Dios nos dice cómo debemos adorarle. Fíjense que dice el Señor que debemos, por ejemplo, en la adoración, dice que debemos adorarle en espíritu y en verdad. Cuando vengamos a Dios, dice que debemos venir con un corazón sincero, debemos venir con manos limpias, con manos puras. Entonces Dios dice cómo debemos hacerlo. No es que yo lo hago a mi manera. El Señor nos manda a perdonar y yo perdono a una persona, perdono a otra, pero a fulano, a ese no lo perdono. Entonces es una obediencia a medias, porque no estoy perdonando. Dios me manda a perdonar a todas las personas, aún a mis enemigos, aún al peor enemigo, Dios me manda que lo perdone. Y si yo no lo hago, sino que yo perdono a unos cuantos, pero a esa persona exclusivamente no la voy a perdonar, estoy desobedeciendo al Señor, estoy haciendo lo mismo que hizo Saúl, estoy haciendo una obediencia a medias. Así que debemos tener cuidado, amados hermanos, cuando Dios nos mande a hacer algo, debemos hacerlo tal como el Señor lo mandó. Acuérdese de Moisés. Moisés también falló delante del Señor por no haber hecho tal como el Señor le dijo, y Dios le impidió que él entrara a la tierra prometida. Asimismo, nosotros podemos perder muchas bendiciones, y en este caso, en el caso de Saúl, mire cómo el Señor dice que se arrepintió Dios, dice, ¿verdad? Que dijo, me pesa haber puesto a Saúl como rey. O sea, no es que es un arrepentimiento porque Dios realmente sabe todas las cosas, pero yo entiendo esa palabra como una tristeza en su corazón de haber puesto o depositado una confianza, haberle dado un cargo a una persona, haberla puesto al frente del pueblo de Dios, y que esta persona luego le haya defraudado, porque eso fue lo que hizo, defraudar a Dios. Cuando Dios nos pone en un ministerio, Dios nos da una oportunidad de servirle, amados hermanos, vamos a tratar de hacerlo, de hacerlo a la manera de Dios y no a nuestra manera. Vamos a tratar de no defraudar a Dios, sino al contrario, de agradar al Señor. Que el Señor pueda decir, como dijo de su Hijo Jesucristo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Que el Señor se complazca en nosotros y no entristezcamos su corazón por causa de nuestra desobediencia o de nuestra rebeldía de hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Él. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios, buenos días para todos, que Dios me les bendiga, la paz de Dios sobre sus vidas. Estamos aquí en este glorioso matutino y Dios tiene grandes cosas para nosotros hoy. El versículo 12 dice de la siguiente manera: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas ¿es este que yo oigo con mis oídos? Vemos aquí que Samuel, pues, ya Dios le había revelado, Dios le había hablado y le había dicho, pues, que Saúl no había cumplido el mandamiento de lo que él le había dicho acerca de Amalek, de destruir a Amalek y a todos los que estaban allí con ellos, animales, todo. Dios le había dicho a Samuel que no había obedecido y que el Señor pues le había dolido en su corazón. Ya Dios sabía
lo que había acontecido. Y Dios se duele, pues, cuando sus siervos fallan, cuando sus siervos pecan, cuando sus siervos no obedecen. Dios se duele. Y esta es una palabra, pues, que habla allí del dolor que sentía el Señor. Le dolió en su corazón de haber puesto allí a Saúl, como rey. Y el versículo 12 dice que madrugó Samuel para llevar el mensaje que Dios le había entregado. El mismo profeta que le había dado el mensaje cuando lo ungió como rey, también le iba a dar el mensaje, ese mensaje de destitución, de desecho, que ya Dios lo había desechado. Y dice que a Samuel también le dolió en el corazón. Y dice el versículo 12 que pasó toda la noche allí orando, toda la noche, clamó a Jehová toda la noche. Y Samuel madrugó para ir a este encuentro con Saúl. Y dice que cuando fue por la mañana, le fue dado aviso a Samuel que Saúl había venido a Carmel y había levantado un monumento y dio vuelta. Vemos que este Saúl que era tímido, este Saúl que era humilde, que este Saúl que se escondía detrás del bagaje, ya no era el mismo, había cambiado esa posición de rey, esas victorias militares que el Señor le había entregado, todas esas grandes victorias y esas comodidades que había adquirido como rey, le habían cambiado el corazón. Ya no era el mismo Saúl humilde, ahora era un Saúl que tenía vanagloria, que tenía posesiones y que quizás se le había subido el orgullo, el ego a la cabeza, porque dice ahí que se había hecho un monumento él mismo, o sea, dando a entender que él era el rey que merecía honra en medio de la tierra donde él estaba, y se había hecho un monumento. Y dice la palabra del Señor que antes de la caída está la altivez de espíritu. Muchas veces nosotros tenemos que cuidarnos cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos da en abundancia. Tenemos que cuidar nuestro ego, nuestro orgullo, que no se nos suba a la cabeza, porque muchas veces perdemos la cabeza como lo hizo Saúl. Saúl aquí se preparó, se hizo un monumento, lo dice ahí la palabra del Señor, y dice que dio vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Gilgal era el sitio donde estaba establecido el reinado allí de Saúl, donde lo habían ungido como rey, y él se había quedado allí en esa ciudad. Y dice la palabra en el versículo 13, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel no le había preguntado nada todavía a Saúl, no habían llegado a la conversación por lo cual él había ido a ese lugar. Y Saúl le salió al encuentro, le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. La Biblia dice que huye el impío sin que nadie le persiga. Saúl sabía en su corazón que no había cumplido totalmente lo que el Señor le había encomendado. La palabra que Dios le dio a Saúl fue firme, fue sencilla, y verás, destruirás a todo lo de Amalek. Le especificó todo, animales, personas, aún los de pecho. Y cuando Samuel viene al encuentro, con su cara muy lavada, viene Saúl y le dice, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido todo en la palabra de Jehová. Sabía en su interior que no lo había hecho. Estaba allí Agar, el rey, estaban los animales, parte del botín, y estaban personas todavía vivas, porque aún el que le dio la muerte a Saúl fue un amalecita. Entonces, las cosas que Dios nos manda a destruir, nosotros tenemos que destruirlas. ¿Para qué? Para que no nos hagan daño más adelante. Hay cosas que el Señor nos dice, quítese de vosotros, y hay que quitarlas. Todo engaño, toda mentira, toda falsedad.
si nosotros no quitamos esto de nuestras vidas, a la larga nos hace daño, nos perjudica, no nos deja avanzar, no nos deja seguir. Entonces hay que cumplir todo lo que Dios nos ha dicho. Saúl sabía que no lo había hecho bien conforme al mandamiento de Dios, y cuando Samuel viene al encuentro de este líder espiritual, Saúl le sale al encuentro, le bendice y de una vez le dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. Y el versículo 14 dice: Samuel entonces dijo: pues qué vallido de ovejas y bramido de vacas es esto que yo oigo con mis oídos. Hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Saúl estaba allí y sabía que no había cumplido, hermano, y Samuel, cuando viene, de una vez se da cuenta que habían cosas que antes no estaban allí, y que pudo analizar que era parte del botín que habían traído de los amalecitas, sabiendo Dios que Dios había dicho que todo eso era anatema, que todo eso era maldito. Y Samuel, cuando Saúl le dice que había cumplido todas las palabras de Jehová, Samuel le dice: ¿qué es esto que estoy oyendo? Estas ovejas, estas vacas, bramido, esta bulla que se oye. El pecado trae bulla, la desobediencia trae ruido a nuestras vidas que no nos dejan estar en paz. Y es necesario que nosotros estemos en paz con los hombres y que estemos en paz también con Dios, que nosotros cumplamos la palabra que el Señor nos ha mandado, nos ha encomendado, y que cada uno de nosotros seamos obedientes. Hoy Dios nos da una enseñanza tremenda acerca de la obediencia. Hay cosas que Dios nos manda, y aunque los hombres no nos están viendo, Dios sí nos está viendo. Dios está allí mirando a las obras que cada uno de nosotros hacemos. Él está mirando, y la palabra del Señor hay que cumplirla, hay que guardarla, hay que desechar de nuestras vidas todo lo que nos impide. La Biblia dice que debemos despojarnos del pecado que nos asedia y correr la carrera que tenemos por delante. Hay cosas que no nos dejan avanzar porque nos pesan, nos quitan la agilidad, nos traen peso a nuestras vidas, y es necesario que usted y yo, hermano y amigo, nos despojemos de todo esto. Lo que el Señor nos ha mandado hay que cumplirlo en el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Un saludo a todos mis hermanos allí que están conectados allá en Vía Julia. Que Dios bendiga a todos mis hermanos. Gloria al Señor. Dicen los textos del 15 al 17. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Gloria al Señor. Vemos en esta historia de verdad que han sucedido cosas que nos llenan hoy en día de reflexión y nos hacen reflexionar, porque como dice la palabra del Señor, que todo lo que está escrito allí es para nuestra enseñanza, para que nosotros no hagamos quizás lo malo que hicieron estos hombres. Hoy en día estamos aprendiendo de Saúl. Y dice aquí, como venía explicando el hermano Frank, que cuando Samuel llegó, él escuchó el bramido de las vacas, el balido de las ovejas, y él le hizo la pregunta: ¿y qué es esto que escucho? Y entonces Saúl le respondió y le dijo: es lo que el pueblo ha traído, porque el pueblo le perdonó, lo perdonó y lo ha traído para sacrificarlo a Jehová tu Dios. Vemos aquí muchas cosas. Primero y principal, Saúl le echa la culpa al pueblo y le dice: el pueblo perdonó. Y qué tristeza es que cuando nosotros somos puestos por autoridad sobre un lugar, sobre una casa, dejamos entrar lo malo y decimos: no, es que es porque ellos lo han hecho así. Recuerdo en esta oportunidad, una vez estaba llevando la congregación allí en un lugar, y había una hermana que tenía un niño de 4 años, y estaba yo predicando, y el niño comenzó a molestar a su madre, y la madre dijo: hermana, me voy porque el niño dice que no quiere estar aquí. Y le dije: hermana, ¿cómo tú te dejas gobernar de un niño de 4 años? Así hacía Saúl,
dice que le dijo, no, es que el pueblo lo perdonó, que el Señor reprenda al diablo, que Dios nos ayude a nosotros a mantener la autoridad que Dios nos ha dado. No podemos nosotros dejar entrar lo malo y decir, no, es que los niños, es que mi esposo, es que mi esposa, lo malo es malo. Si Dios ha dicho que no, es no, y nosotros tenemos que mantener esa firmeza hasta el final, en el nombre del Señor. También recuerdo que una vez mi madre, yo le dije, mamá, mira, me gustaría poner esto aquí, voy a poner esto allá, y me dijo, no, hija, está muy buena tu idea, pero eso lo pondrás tú cuando tengas tu casa. Mientras estés aquí, se hace lo que yo digo, se sujetan a lo que yo digo, amén. Y así debe ser. Nosotros tenemos que imponer o dejar claro la autoridad que el Señor nos ha dado. No podemos dejar filtrar lo malo por estar allí en buena con nuestros hijos. Y dice entonces que Saúl le dijo, lo han traído para sacrificarlos a Jehová tu Dios. O sea, no era ni el Dios de Saúl. Ya Saúl había sacado a Dios de su corazón. Le dijo a Samuel, es tu Dios. Y lo han traído para sacrificarlo a tu Dios. Qué tremendo, hermano, que Dios nos ayude. Muchas veces nosotros queremos complacer a Dios con ciertas cosas, con cierta obediencia, pero no en la totalidad como Él nos ha dicho, y eso no le agrada al Señor. Nosotros no podemos creer que porque traemos el diezmo a la iglesia, entonces podemos hacer ciertas cosas que Dios no está de acuerdo, ¿no, hermano? El diezmo es un compromiso, es una obligación que cada uno de nosotros tenemos que cumplir, pero eso no quiere decir que porque yo diezme o porque yo me congrego, entonces puedo hacer lo que yo quiero. A Dios se le obedece como Él manda. Y dice el 16, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. ¿Qué diferencia había allí entre la comunión de Saúl con Dios y la de Samuel con Dios? Samuel había pasado toda la noche en la presencia del Señor y él traía un mensaje. Qué bueno es que nosotros demos el mensaje, sea fuerte, sea suave, nosotros cumplamos con la ordenanza del Señor. Y aquí vemos la actitud de Saúl, le dijo, di, como que no le importaba mucho, dime qué fue lo que te dijo Dios, que nosotros podamos tener una actitud de reverencia delante de la palabra del Señor. Vamos a prestar atención a lo que Dios nos quiere decir porque nos conviene. Y el 17 dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Samuel le estaba recordando a Saúl, acuérdate que tú eras pequeño, acuérdate que lo que tienes ahora es porque Dios te lo ha dado, es Dios que te ha puesto allí como jefe de las tribus de Israel. La gracia que nosotros podemos tener hoy en día, el ministerio, el talento, no es porque nosotros somos muy inteligentes, es la misericordia del Señor, es su gracia sobre nosotros y nunca debemos de olvidar que la gloria y la honra son para el Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. El 18 dice así, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabe. Bueno, vemos que Saúl le movió quizás la codicia de ver que veía buen ganado, ¿no? Había muchas cosas de valor. Entonces sintió, qué sé yo, qué podemos decir, ¿no? Y no quiso destruirlo, ¿no? Se lo quiso llevar, ¿no? Pretexto de que iba a ofrecer a Dios. Pero Dios no se complace con que usted ofrezca cosas. Y Él se complace cuando se le obedece, ¿no? Saúl desobedeció al mandato de Dios y estaba haciendo lo que a él le parecía bien, y le pareció bien, ¿no? Pero cuando se enfrentó con Samuel, vemos que ahí él se turbó y tuvo miedo y le dio la culpa al pueblo, ¿no? Porque dice, perdonaron. Él no dijo yo perdoné o no me di cuenta. Él sabía, estaba consciente de que esos animales los había visto él y que había desobedecido. Sin embargo, él dijo, perdonaron.
para ofrecerle a tu Dios, ¿no? Quizás él dijo, no, ofreciéndole lo más gordo, lo más bonito, lo más robusto. El Señor se complace porque, bueno, pero Dios no es hombre que se va a complacer con un plato de comida, ¿no? Entonces, Él se complace con que el hombre le obedezca, que el hombre haga lo que Él ordenó, ¿no? Entonces, Él por eso fue desechado y por eso perdió todo lo que Él había ganado, lo que Dios le había dado a Él, toda la honra de ser rey, ya quedó destituido. ¿Por qué? Porque falló, en un momento falló, Él se turbó y falló y dejó que la gente hiciera todas las cosas a su manera y quizás Él consintió todo eso y pensando que Dios no lo iba a tomar en cuenta, no lo iba a ver, ¿no? Así habemos personas que decimos, no, Dios no ve, no se da cuenta de esto, lo tenemos a un Dios muy lejos y que esto no nos ve y por eso hacemos y cometemos muchos errores, ¿no? Sin embargo, sabemos que Dios todo lo ve. Antes de hacer las cosas nosotros, Él ya sabe lo que vamos a hacer, ¿no? Por eso tenemos que cuidarnos del Señor y obedecerle y estar sumisos ante la presencia del Señor. Que el Señor nos ayude a obedecerle a Él más que hacer ofrenda. Amén. Que Dios les bendiga. Buenos días, que el Señor les bendiga. Seguimos orando por el hermano Puerta. No descuiden sus oraciones en favor del siervo del Señor. Allí está en reposo. Esperamos que cada día mejore en el nombre del Señor. Así que sigan orando por el siervo del Señor. Mantengan sus manos levantadas como Uri y Aarón en el monte. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Bueno, seguimos con el estudio de la palabra del Señor. Qué maravilloso es levantarse cada mañana y tener un estudio sistemático de la palabra del Señor, versículo a versículo. Ay, si ya no tienes la excusa de decir, no leo la Biblia porque no la entiendo. Entonces, acuérdate del eunuco que venía de Jerusalén de adorar, el etíope. Se le acercó Felipe y lo vio leyendo la Biblia y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Él respondió, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Bueno, pues cada mañana o cada noche, como es el caso de Latinoamérica, Hispanoamérica, los Estados Unidos, cada noche antes de acostarte puedes oír el estudio de la palabra del Señor. Puedes oír la explicación, puedes oír hombres y mujeres que están aquí dedicados por entero a la palabra del Señor. Y cuando nos reunimos a través de estos medios es para explicarte, para que tú entiendas un poco más. No añadimos a la palabra ni le quitamos, así que ningún pastor tiene nada que temer que le vayamos a meter falsa doctrina a sus ovejas, pues lo que hacemos es limitarnos a lo que dice la palabra. Ni siquiera nos vamos por un lugar, nos vamos por otro, sino que nos limitamos al versículo, porque si no, no nos daría tiempo para explicar todo lo que queremos decir. Bueno, a mí me toca desde el versículo 19 hasta el versículo 23. Allí voy a estar con ustedes. Dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Mira, qué peligro, qué peligroso es el botín, qué peligroso es el dinero. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Yo quiero decirte a ti, siervo de Dios, a ti, pastor, a ti, evangelista, a ti que te llamas apóstol, a ti que te llamas ministro, maestro, profeta. Cuando Dios honra a la persona, es imposible que no lleguen a tu vida la fama. Ten cuidado con meter la fama en tu corazón. Pero este no es el caso. Aquí nos habla del botín. También es muy peligroso el dinero. No el dinero en sí, sino el amor al dinero. Dios mandó a Saúl
a pelear contra Amalek. Amalek ya le hizo una emboscada a Israel cuando ellos venían desarmados, un pueblo que había estado 400 años de esclavo en Egipto. Y ahora salen huyendo, descansando, ahora sí somos libres. Y viene Amalek y se les atraviesa y les hace la guerra. Él pensó que iba a ganar, pero no, fue derrotado delante de Israel porque Dios estaba con ellos. Ahora se le aparece otra vez a Amalek cuando Israel está siendo rodeado por los filisteos, por los amorreos, por los jebuseos, por los de Moab, por los de Seir. Mire, y él aprovecha la oportunidad para hacerle la guerra otra vez a Israel. Y Dios le dijo a Saúl: destrúyelo, no dejes nada. Pero Saúl no cumplió con la misión. ¿Por qué no cumplió con la misión? Para tú llegar a un lugar tienes que ver el camino. Porque si tú no ves el camino vas a tropezar y vas a caer. En una ocasión yo iba leyendo el periódico por el centro de la ciudad de Caracas y de repente había una alcantarilla con la tapa quitada y metí el pie allí, casi me parto la pierna. Duré varios días con la rodilla hinchada y hasta el día de hoy, cuando hay invierno, esa pierna me duele. ¿Por qué? Porque no iba viendo el camino. No se puede ir caminando por una calle mirando al periódico, tienes que mirar el camino. Pues el camino que Dios le dio a Saúl era acabar con Amalek. Acaba con Amalek, acaba con su pueblo, porque Dios sabía que si no lo hacía así, mañana se iban a reagrupar y volverían a hacerle guerra a Israel. Y hay veces que la gente está dispuesta a la batalla y hay veces que no. Por tanto, nosotros debemos pensar en lo que se puede presentar mañana, planificar. La Biblia dice que si nosotros nos vamos a enfrentar con un ejército, contra un ejército de 10,000, con 5,000, primero debemos sacar cuentas si podemos vencer, y si no, enviamos una embajada de paz y le decimos: no quiero la guerra. Debemos planificar, debemos organizar. Piensa en el mañana. Cuando críes a tus hijos, piensa en el mañana cuando lleves tu hogar, piensa en el mañana, acuérdate de la hormiga que trabaja en verano para el invierno. El verano es el tiempo en que tenemos plena fuerza, plena actitud, pleno ánimo, y el invierno es cuando llega la vejez, donde ya uno no emprende nada, ya hizo lo que tenía que hacer y ahora anima a los demás a hacer las tareas. Anima a los demás a hacer la obra de Dios. Pues mis amados hermanos, Saúl no miró en el propósito de Dios. Acuérdate de Abraham, que Abraham, la Biblia dice que a tierra de Canaán salió y a tierra de Canaán llegó, porque mantuvo su mirada en la meta. Pues nosotros debemos mirar el propósito de Dios. Él dijo: cumplí la misión de Dios, y Samuel le dijo: no has cumplido la misión que Dios te encomendó, porque pusiste tus ojos en el botín. A los siervos del Señor Dios les va a bendecir. Dios es el que tiene los proyectos, Dios es el que tiene los planes. Del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Dios la respuesta de la boca. La última palabra la dice Dios. Cuando Dios te honre y te bendiga, no escondas lo que Dios te da en los bancos y tienes cuenta allá y tienes cuenta aquí. Eso es de Dios, te lo dio Dios para gastarlo en la obra de Dios. No pongas tus ojos en el botín valorando a las personas por los que dan, y donde vas pendiente, sacando cuenta cuánto, si este me da tanto, aquel me da tanto, el otro me da tanto. No hagas eso en el nombre del Señor. Una vez me llegó un hermano que quería ser pastor y me dijo: si cada miembro de la iglesia da tanto, usted tendría para hacer la obra de Dios y mucho más. Le dije: así no se cuenta la obra de Dios. Tú no puedes contar a la gente por lo que vaya a dar. Tú tienes que contar a las personas como lo que son, como personas, como seres humanos. Y cuando Dios los traiga, Dios es el que los va a bendecir para que ellos bendigan la obra de Dios. Así que si Dios te ha bendecido, Dios te ha bendecido económicamente, tienes una buena posición, tienes un buen trabajo, no
pongas tus ojos en el dinero. No, si esto que doy para la iglesia es mucho, ¿qué van a hacer con eso? ¿Qué van a hacer con eso? Aquí tenemos proyectos. Allá en tu iglesia tienen proyectos, tienen trabajo que hacer y todo ese trabajo avanza es con el dinero. No pongas tus ojos en el botín y este dinero, con eso podría yo hacer un mercado. Mire, no se ponga a sacarle cuenta a Dios, porque Dios no te saca cuenta cuando te da. Él dice que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde, y la gente te va a llamar bienaventurado, porque seréis tierra deseable. La gente va a decir de ti, este es un feliz. Mira la felicidad se le nota hasta en la cara. Qué sonrisa, qué pasividad, qué descanso. Esa persona vive feliz. Mire, hermano, yo soy feliz en el nombre del Señor. Yo soy feliz porque yo tengo al Señor. Yo soy feliz porque si tengo problemas es porque mañana me viene una bendición. Yo soy feliz porque cuando paso escasez puede ser que Dios me esté probando para que nunca deje de confiar en Él. Puede ser que después de muchos años Dios me pruebe. Y es para que yo no descuide, para que yo me mire a mí mismo y vea si estoy todavía en el camino. Saúl creía que lo había hecho bien y el Señor le dijo, no lo has hecho. Y le dijo la causa, porque has puesto tus ojos en el botín. No sirvamos a Dios por el dinero. Gracias al Señor, en la luz del mundo todos ganamos lo mismo. Si usted me pregunta cuál es tu salario, yo le digo, no, mi salario es muy grande. Si yo te lo dijera, bueno, se lo voy a decir hoy, ¿cuánto gano yo como director nacional de España? Yo le voy a decir la verdad, y la verdad es que no gano nada. Y si usted le pregunta a todos los que trabajan aquí con nosotros, ¿cuánto le damos para que ellos vengan de madrugada aquí con la cara de sueño, con ganas de seguir durmiendo? Y a veces estamos esperando que nos llegue el turno y nos quedamos dormidos porque nos acostamos muy tarde. Pero ¿cuánto le damos? Nada, ninguno ganamos nada. Trabajamos por amor, vivimos en la casa pastoral, de lo que Dios nos da ahí comemos y no nos falta. Mire, Heredia está gordito. El hermano rebajó en estos días porque tuvo unos trabajos demasiado duros, el hermano Pedro, y se puso flaquito, pero ya está otra vez, ya le están saliendo los mofletes, las mejillas. Qué tremendo, ¿no? Y Nacho ya no cabe en las camisas. Y Sandra, no, de Sandra no digo nada, ni de la hermana Verónica, porque de las mujeres no se puede hablar de estos temas de gordura ni de perder la línea. Que Dios nos ayude. Míreme a mí, qué bien alimentado que estoy. Que Dios nos bendiga. No pongas los ojos en el botín. No es rico el que mucho tiene, sino el que poco necesita. Así que darle la gloria a Dios. Versículo 20 dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Oye, le cortas la cabeza a la culebra, tiras el cuerpo y te quedas con la cabeza. No, a veces la cabeza, la inercia de la misma serpiente todavía mueve la boca, te puede morder. Hay que pisarle la cabeza al diablo, hay que deshacerse de la cabeza. Él le dijo, no, yo obedecí. Está buscando argumento contra el siervo del Señor. El siervo del Señor le está diciendo que Dios dijo que había quitado sus ojos de la misión, de su llamado, de la orden del Señor, para ponerla en el botín. Y él dice, no diga eso, Samuel. Antes bien he obedecido. Acabé con todos los amalecitas y me traje a Agag. Aquí lo tengo, voy a hacer de él un siervo. Es que esas no eran las instrucciones del Señor. Lo voy a esclavizar para que él aprenda a sufrir. No es así como se hace. La obra de Dios no se hace con tus ideas, con tus planes. La obra de Dios se hace como Dios manda. Cuando Dios llamó a Moisés, le ordenó hacer el tabernáculo, Dios le dijo, haz las cosas según el modelo que se te ha dado. No te salgas del modelo de Dios. Dios es el que dicta las reglas. Dios es el que da los planes. Él le pareció bien, bueno, vamos a perdonarle la vida a este hombre. Vamos a guardar el ganado. Vamos a
a llevarnos todo el ganado y vamos a ofrendar a Dios y vamos a ofrendar. Me traje mucho ganado para ofrendar a Dios, para darle las primicias. Mira, no seas mentiroso, que el Señor reprenda al diablo. Hay gente que se le acerca a los pastores y empieza a hablarle de negocio. Vamos a hacer negocio y esto te va a traer buenos diezmos, esto te va a traer buenas ofrendas. Mire, no se mezclen los negocios de la vida. Si Dios te ha llamado a militar, Dios va a levantar muchos hermanos. Dios va a levantar mucha gente que va a emprender negocio, va a hacer negocio para que la obra de Dios vaya adelante, pero no lo hagas tú en el nombre del Señor. El zapatero a su zapato, el ministro a su ministerio, cada uno con lo que tiene que hacer. No descuides el ministerio. Así que en el nombre del Señor no le salgas a convencer a Dios de que, no, eso es para traer buena ofrenda. Voy a contar un testimonio. Una vez me llegó un hombre muy sabio. Bueno, digo yo muy sabio, muy astuto. Ese no era evangelista, ese era evangelista. Mire, eso quería hacer negocio, eso quería montar empresa, y siempre me llegaba con la misma historia. De aquí vamos a dar buenos diezmos, hermano. Tú te vas a comprar un BMW. ¿Y por qué BMW? No, yo prefiero furgoneta para cargar bastante gente. Voy a andar dando yo roneando por ahí con BMW y con descapotable. No. Jesucristo se montó en un pollino. Bueno, yo me monto en una furgoneta para llevar bastante gente a los cultos. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude. No, lo he hecho bien. No lo has hecho bien. Saúl, tú sabes que estás mal. No engañes al Señor. Tú sabes las intenciones que hay dentro de tu corazón. Tú sabes lo que traes debajo de la manga. ¿Qué malas intenciones traerá? Dios nos libre de ti. Dios nos libre de tus trampas, de tus engaños. Que Dios nos ayude para nosotros hacer la obra de Dios con alegría. Mira, sigo 3 versículos más. Mas el pueblo tomó del botín. Él echó la culpa al pueblo, chico. El pueblo hace las cosas que le manda su rey. El pueblo hace las cosas que le manda su pastor. El pueblo hace las cosas que le mandan en el nombre del Señor. Si tú no mandas lo que deben hacer, va a ser manipulado por otras personas. Porque hay gente que habla bonito, hay gente que son pico de oro y son capaces de desviarte a tu gente a hacer lo que ellos quieren. Que Dios nos ayude. Y aquellas personas que están pendientes de que allá se hace así, de que allá se hace asado, mire, que hagan ellos lo que quieren en el nombre del Señor. Que allá se ponen minifalda y no pasa nada, la iglesia está llena, hermano, el Vaticano está lleno. Allá la mezquita de Mahoma, eso se llena, 4 millones de personas todos los años dando vueltas alrededor de la tumba de Mahoma. Eso no quiere decir que porque tengas bastante gente están haciendo lo que Dios le agrada. Y hay gente voluble, pusilánime, de doble ánimo, inestable, que viven mirando para allá. Es que en aquella me gusta como hacen, en la otra me gusta como hacen. Pues aquí, donde Dios nos ha puesto, se hace de la manera que Dios nos ha mandado. Y no vamos a estar imitando a las otras iglesias. Son nuestros hermanos, no los vamos a criticar, no los vamos a condenar, pero tampoco lo vamos a imitar en lo que no está en la palabra, en el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Así que haz las cosas según el modelo que, yo lo he hecho, yo me congrego, yo doy diezmo, yo doy las ofrendas, yo ayudo, yo colaboro, pero eres rebelde para hacer las cosas de Dios. Que Dios tenga misericordia de ti. Bendito sea el Señor. El pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Dios le dijo: no perdone vuestro ojo nada, ni oveja, ni vaca, ni nada. A mí no me traigan ofrenda de esas vacas. Todo lo de Amalek es inmundo porque es un pecador. Todo está contaminado. Así que no me traiga nada de eso. Mate todos esos animales, queme esos animales y no los traiga al pueblo del Señor. Pues Él lo perdonó. La excusa era traer ofrenda y primicia a Jehová. Ay, ten cuidado con el que te ofrezca primero dinero. Ten cuidado con el que te ofrezca que vas a ganar mucho. Ten cuidado. Alguien me llegó pidiendo fotos. Deme foto de su iglesia.
Y yo le dije, yo no te voy a dar foto. ¿Y para qué quiero yo? No, para llevarla a los Estados Unidos y que le manden dinero. Yo no voy a hacer publicidad para que me manden dinero. Bueno, él sí se tomó foto y fue a los Estados Unidos con fotos de nuestra iglesia y decía, esta es la iglesia que yo pastoreo. Esta es la iglesia que yo dirijo con la iglesia que yo pastoreaba. Bendito sea el Señor. Esos son astutos, esos son nubes sin agua, gente que habla muy bonito, pero palabras vacías, palabras huecas. Nosotros a lo mejor no hablamos muy bonito, pero hablamos la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene el respaldo de Dios. Él dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Así que prediquemos la palabra de Dios sin miedo y no le echemos la culpa a nadie. Como que el marido le eche la culpa a la esposa y a los hijos. No, es que ellos hacen lo que quieren. Ellos no quisieron hacerlo, ¿no? Como decía la hermana. Ay, es que mi hijo no quiere estar aquí, lo llevo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hoy es al revés? En vez de decir, hijo, obedecía a vuestros padres, padre, obedecía a vuestros hijos. Es así. Las reglas se están cambiando o tú las estás cambiando. Pues no cambies las reglas si quieres el respaldo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Se complace Dios en los carneros, en los sacrificios. Se complace Dios en los ayunos y las oraciones. Dios le gusta que ayunemos. Jesucristo dijo, cuando el esposo les sea quitado, ellos ayunarán. Pero hay personas que andan haciendo lo malo, que no tienen temor de meter la pata y después creen que haciendo un ayuno van a borrarse sus culpas, sus pecados. Lo único que nos limpia de pecados es la sangre de Cristo. Y si somos reincidentes, estamos pisoteando la sangre de Cristo, estamos pisoteando lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Así que se complace Dios en tus grandes ofrendas, se complace Dios en tus diezmos, Dios se complace más en que tú prestes atención a la palabra de Dios, que no seas oidor olvidadizo, que apliques la palabra de Dios a lo que te está afectando. Cuando oigas al pastor que te lanza un mensaje y te llega directamente, no culpes a nadie. En eso fue que le llevaron el chisme. No, nada de chisme. El Señor te está hablando. Cuando se predica la palabra, es Dios hablándole al corazón del pueblo. Así que no seas rebelde. Sométete, sujétate a la palabra de Dios. El que es de Dios, oye la palabra de Dios. El que no es de Dios no la oye. Oír no es venir y poner el oído para que entre la palabra y que salga por el otro oído. No. El oír es cuando tú te vas a tu casa y comienzas, oye, el mensaje fue directo para mí, porque yo estoy haciendo esto y eso está mal. Y entonces comienzas a aplicarte la palabra. Entonces tú entras en ese grupo que dice, los que son de Dios oyen la palabra de Dios. Si no la oyes, si eres rebelde, si te quejas de todo, no, tú no eres de Dios. Tú no eres de Dios. Tarde o temprano una tempestad te derribará. Tarde o temprano una sacudida te derribará. Caerás entre los que hacen sedición. Caerás entre los que se rebelan. Por lo tanto, sujétate y obedece la palabra del Señor. El versículo 23 nos dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no reines. Quedó cortado ese día. Fue cortado Saúl porque no obedeció a la palabra del Señor. El Señor le dijo, como pecado de idolatría es la rebelión. ¿Aborrece Dios la idolatría? Claro. ¿Cómo vamos a adorar una estatua que tiene ojo y no ve, oído no oye, pies y no camina, mano y no agarra? Eso lo aborrece Dios. Que una mujer esté mirando la guapura de un hombre. ¡Ay, qué músculo! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, ¿y tu marido qué, mujer? Y hay maridos que soportan esa broma, que la mujer empiece a hablar de que los hombres son guapos al lado de ellos. Yo no sé. Cuando tú comienzas a hacer eso, Dios se disgusta. Cuando empieza, ¡ay, San Pancracio! ¡Ay, Santa María de las Alcacias! ¡Ay! No, mis amados hermanos, no adoren imágenes.
No adoren estatuas, que el Señor reprenda al diablo. Y si no adoran estatuas, tampoco se rebelen, desobedezcan la palabra de Dios, porque como idolatría es tomada la rebelión. Y rebelión es toda desobediencia cuando tú te rebelas contra Dios. Cuando alguien hace una división y se lleva un poco de gente, puede ser que convenciste a la gente, llevas muchos años con ella, terminaste dividiendo, llevándote las iglesias de la organización que te confió esas ovejas y te llevaste las ovejas. Mira, ay, puede ser que la gente que te aduló, que te alabó, que te aplaudió, no diga nada, pero estás en la mira de Dios. Tarde o temprano tu maldad te alcanzará, así que abre los ojos antes que sea demasiado tarde. Si no, vas a andar huyendo como un loco de un lugar a otro, escondiéndote, persiguiendo a aquella gente que te llevaste para que no se vayan. Qué triste es la vida así. Las ovejas no son mías, yo soy pastor aquí, pero el día que Dios no quiere que pastoree, le dejo mi lugar a otro. Yo no me voy a poner, no, el que quiera venirse conmigo, que se ve, que se venga. No, ¿por qué conmigo? ¿A dónde les voy a llevar yo? ¿A dónde les iba a llevar el capitán que querían nombrar los hebreos en el desierto? Hagamos capitán y volvámonos a Egipto. ¿A dónde los iba a llevar? A Egipto, al mundo, al pecado, a la maldad. ¿A dónde le vas a llevar tú? ¿A dónde te vas a llevar esas ovejas? Si ellos siguen en el Señor, si ellos siguen en la voluntad de Dios, en la iglesia que Dios le llamó, ellos van a llegar al cielo. Pero así no. Así lo estás llevando a la condenación y Dios te pedirá cuenta. Luzbel arrastró tras sí con la tercera parte de los ángeles de Dios. Eso es lo que estás haciendo tú. Así que abre los ojos, porque como pecado de idolatría es la rebelión. Justificaste la rebelión para dividirte, pues tú vas a pagar las consecuencias. Que Dios nos ayude y vamos a entregarlo al Señor para que no sean rebeldes. Póngase la mano en el corazón, cierre sus ojos, diga conmigo: Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, para pedirte perdón por mis pecados. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida. Dame vida nueva, Señor. Quiero vivir para ti, Señor. desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío, por haber tocado mi corazón. Ahora soy tu hijo. Tú eres mi pueblo, mi padre. Soy tu pueblo y tú eres mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.